Génesis capítulo 12 esta mañana. Aquí vamos a comenzar. Génesis capítulo 12. Señor merece toda la honra y gloria, hermanos, que le podemos dar. Si tuviéramos 1000 vidas, no podríamos darle suficiente gracias por lo que Él ha hecho por nosotros en el corto tiempo que llevamos en el Señor. Génesis capítulo 12. Hay muchas maneras de estudiar la Biblia. Podemos estudiar personajes. Es una buena manera de aprender mirando personajes de la Biblia, lo bueno que hicieron y lo malo que hicieron para evitar eso. Hay mucha enseñanza estudiando personajes. Se puede estudiar por doctrina, por temas, por libros. Y también se puede estudiar por lugares. Y hay un lugar que quiero mirar esta mañana que aparece varias veces en las Escrituras. Y a veces podemos aprender la enseñanza de un lugar que aparece aquí en las Escrituras. En Génesis capítulo 12 encontramos que Jehová había llamado a Abraham del Ur de los Caldeos, allí en los fines del capítulo 11 y principio del capítulo 12. Dios le hizo muchas promesas, 7 promesas. Hizo un pacto con Abraham, un pacto incondicional. O sea, eso no dependía de Abraham de ninguna manera. Dios dijo, le voy a dar esas 7 cosas. Se encuentra en versos 2 y 3. Llegando al verso 4, se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Pasó Abraham por aquella tierra, hasta el lugar de Siquem, hasta el llano de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Capítulo 13. Verso 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra. Te ruego que tú me utilices, que tú me unjas con tu Espíritu Santo, que tú nos enseñes esta mañana algo de ese lugar, Betel. Señor, te encomiendo el servicio,
te encomiendo a mí mismo, Señor, a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Betel. Es un lugar que aparece muchas veces aquí en las Escrituras. La palabra Bet en hebreo significa casa. Él es el nombre de Dios. Entonces el nombre Bet-El significa casa de Dios. Es aquí en Betel donde muchas cosas sucedieron en la vida de Abraham, en la vida de sus hijos, de sus nietos, de la familia. Fue un lugar especial en sus vidas. Hermanos, hay lugares en nuestras vidas que tiene significado especial. Porque fue allí donde tuvimos unas experiencias muy especiales en nuestra vida. Para mí, hermanos, el lugar donde nací, donde crecí, es muy especial. A una hora de aquí, puedo llevarles allí donde crecí, en el campo. Allí hay muchas memorias de la juventud, de cosas que sucedieron. Es un lugar especial en mi vida. Para ustedes no significa nada, porque no tiene nada legado allí. Pero para mí es especial. Y ustedes tienen lugares en su vida donde nació, donde creció, que es muy especial en su vida. Por las memorias. Es allí donde sus padres los criaron. Es allí donde tiene esas memorias. Así en la Biblia, hermanos, hay lugares que son especiales. Y Betel llegó a ser un lugar especial en la Biblia. Simboliza ciertas cosas aquí. En el pasaje que leímos esta mañana, en capítulo 12 de Génesis, encontramos aquí en verso 8 que ya Abraham pasó allí de ese lugar. En verso 7 no dice dónde, al lugar, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, invocó el nombre de Jehová. Betel llegó a ser un lugar, hermanos, de altares y de oración. De altares y de oración. Y usted necesita unos lugares en su vida donde construye altares. Hermanos, un lugar donde usted puede llegar delante de Dios necesita de un altar, de un lugar en su hogar. No un lugar con una estatua, sino un lugar donde usted puede encontrar el Dios verdadero. Un lugar especial donde puede orar y encontrar la presencia del Señor en su vida. Puede ser una alcoba. Puede ser un lugar en su terreno. Puede ser otro lugar en la casa, pero usted necesita de un lugar donde puede orar y llegar a la presencia del Señor. Donde puede sentir la presencia del Señor. Este lugar aquí es especial. Yo sé que Dios no mora en edificios y no mora en ese edificio. Pero ese es un edificio, hermanos, un lugar donde nosotros como iglesia nos congregamos para cantar alabanzas al Señor, para orar, para predicar la palabra del Señor, para testificar. Es un lugar especial. Betel llegó a ser un lugar especial. Verso 8, edificó allí altar a Jehová. Abraham está en medio de una tierra que Dios le prometió. La gente que vive allí, todas esas tribus, son idólatras. Tienen sus dioses de estatuas, de piedra, de toda clase de estatuas
ídolos. Y Abraham llega allí. Y fue el Dios verdadero, el Jehová Dios. Dice la Biblia en Hechos capítulo 7, el Dios de la gloria, quien le llamó. Y él estaba viviendo allí en Ur de los Caldeos en medio de idolatría, cuando el Dios verdadero le apareció y le llamó y le sacó de ese lugar. Y Abraham llegó a conocer el Dios verdadero. Y hermanos, ese Dios era un Dios especial para él, porque es Jehová, el Dios verdadero. Pero algo sucedió, hermanos, después de construir el altar y invocar el nombre de Jehová allí en verso 8, algo sucedió en el resto del capítulo. Verso 14. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto. Hermanos, Egipto es un símbolo del mundo. Y Abraham salió de esa tierra prometida que Dios le había dado. Y él dejó esa tierra y bajó hasta Egipto, hasta el mundo. La esposa Sarai era una mujer hermosa, dice las escrituras. Era la media hermana de Abraham. Entonces cuando él llegó allí, le dijo a Sarai, mire, tú eres muy hermosa. Entonces vamos a decir a esa gente aquí que tú eres mi hermana, en vez de decir que era la esposa. Qué error. Qué tremendo error. Llegó allí, entonces el rey en esa tierra tomó a Sarai y la iba a tomar por esposa. Cuando se dio cuenta, Dios comenzó a mandar plagas allí. Y él se dio cuenta de que eso no era la esposa, la hermana de Abraham, sino la esposa. Y él le regañó a Abraham tremendamente y dijo, ¿por qué tú no me dijiste que eso era su esposa? Y entonces le dijo a ella, fuese allí donde está tu esposo. Cuando Abraham salió de Egipto, salió riquísimo. Lot también bajó con él. Él también salió rico. Y hermanos, pero hay algo que encontramos, el tiempo que Abraham estuvo allí en Egipto, en el mundo, no hay ningún verso que dice que él construyó un altar. No hay ningún verso que dice que él invocó el nombre de Jehová. Ninguna vez. Hay una lección aquí para nosotros como cristianos. Tenemos que tener cuidado con ese mundo. Porque cuando el mundo comienza a traernos, aunque somos salvos, aunque Dios nos ha salvado, el mundo todavía tiene su atracción. Y le atrae uno. Y si uno cede a la tentación y va allí al mundo, va a olvidar del altar. Va a olvidar de la oración. Va a olvidar de muchas cosas. Las riquezas comienzan a consumirle a uno. Hay que tener cuidado, hermanos, en esta vida. Con las cosas mundanas. Es bueno tener cosas, pero es malo que las cosas nos tienen a nosotros. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Son muy pocas personas pueden tener cosas y vivir por Dios y servir a Dios. La mayoría de las personas cuando comienzan a acumular riquezas se olvidan de Dios.
Tal vez es la razón por qué Dios no nos da tantas riquezas aquí en esta vida. Pero hermanos, cuando Él salió, ya mire verso 16, hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos. Y estoy en capítulo 12, verso 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. ¿Mintió? ¿O dijo la mitad? No toda la verdad, era media hermana. Pero no dijo toda la verdad. Y hermanos, ustedes notan lo que sucedió cuando salió de Egipto y llegó otra vez al lugar donde había de estar. Capítulo 13. Verso 3. Volvió por sus jornadas desde el Negev hasta ¿dónde? Betel, la casa de Dios, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Otra vez cuando salió de Egipto y volvió a su tierra, llegó allí donde estaba el altar. Y comenzó otra vez a orar. Hermanos, en esta vida cristiana, una vez que una persona es salva, Satanás no puede hacer nada en cuanto a su alma. No le puede llevar al infierno. Entonces, ¿qué quiere hacer? Destruir el testimonio. Hacernos inútiles donde Dios no puede hacer nada con nosotros. ¿Y cómo quiere hacerlo? Mezclarnos en el mundo allí con nuestros ojos en riquezas, en cosas, en vez del Señor. Abraham no hizo nada. No hay indicación de que él testificó al faraón, le contó del Dios verdadero. No hay indicación que oraba mientras que estaba allí. No construía altares, nada. Espiritualmente no encontramos nada en la vida de Abraham allí en el mundo. Yo he conocido cristianos que se han ido para atrás una vez que aceptaron al Señor. Y durante esos años, cuando están fuera del Señor, su vida es una desperdicia. No sirve para nada. Hasta que regresen al Señor y comienzan a servir a Dios otra vez. Años perdidos. Hermanos, tengan cuidado con ese asunto. Aquí esta mañana. Betel, la casa de Dios, fue un lugar de altares de oración. Ahora vamos a Génesis capítulo 28. Yo sé que no puedo predicar todo eso esta mañana, pero le voy a dar unos pocos puntos de eso y ya tal vez podemos mirar en otra ocasión el resto. Génesis capítulo 28. Abraham tuvo su hijo Isaac. Isaac tuvo Esaú y Jacob. Jacob fue el escogido del Señor. Recibió la bendición. Génesis capítulo 28.
Y aquí Isaac llamó a Jacob y le dijo que no tomara esposa de las mujeres de la tierra donde estaban. O sea, esas paganas, esas idólatras. Que volviera a su tierra a buscar una esposa, una buena. Verso 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar. Durmió allí porque ya el sol ya había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar. Soñó he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían, descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti, a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en ese lugar, y yo no lo sabía. Tuvo miedo, dijo: cuán terrible es ese lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal, derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, me guardaré en ese viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob es el nieto de Abraham. Aquí en esos versos que hemos leído, Dios repitió la promesa que había hecho a Abraham. Dios le había dicho a Abraham: a ti y a tu descendencia. Dios repitió eso a Isaac, el papá de Jacob. Ahora Él repite la promesa a Jacob. Jacob está en camino a su tierra, a la tierra de donde vino su papá, para buscar una esposa. Va a pasar 20 años en esa tierra. Va a conseguir 2 esposas. Jacob era un engañador. Siempre él engañó a su papá y su suegro le va a engañar. Ten por cuidado, hermanos, lo que uno siembra, eso también cosechará. Siempre es así. Y él era un engañador, siempre engañó a su hermano, engañó a su papá en cuanto a primogenitura, en cuanto a todo eso. Era un engañador. Y cuando llegó allí a su tierra, Labán, el papá de la mujer, le engañó 10 veces. Cambió su salario 10 veces. Pero Dios estuvo con él. Dios le bendijo.
Pero ese lugar, aquí en el camino, Jacob hizo un voto. Betel es un lugar de votos. Déjenme decirles algo. Dios no toma ligeramente los votos que hacemos a Él en presencia de Él. Por ejemplo, los votos del matrimonio. Para Dios eso no es un juego. Cuando llegamos delante de un juez o de un señor y en la presencia de Dios y tomamos votos de recibir a esa mujer dejando a todas las demás y para ella hasta la muerte. Para Dios eso significa hasta la muerte. Eso no es por 5 años, 10 años, hasta que haya problemas. Siempre habrá problemas. Esos votos delante de Dios es para siempre, hasta la muerte. Ya una vez, 1 Corintios 7 nos dice que si uno de los dos muere, entonces el otro está libre de casarse. Otra vez, el Señor. Eso no es un juego con Dios. Es lo mismo para la mujer. Entonces cuando uno entra en el matrimonio, uno entra en eso con la idea de que esto es hasta la muerte. Los jóvenes hoy en día no lo hacen. Entran en el matrimonio con el pensamiento, ay no, pues eso sirve, está bien, si no, está bien, entonces voy a conseguirme otro. Y muchos ni aún se casan. Se unen, viven juntos sin casarse. Eso es fornicación. Eso es pecado. Debe casarse. Debe tomar esos votos, pero los toma en serio. Si no puede tomar votos con ese hombre, con esa mujer, debe separarse y vivir separado. Así. Es claro, hermanos. Esas son las escrituras. Votos. Así. Él hizo voto en verso 20. Diciendo, Señor, si tú vayas delante de mí, tú me guardes en el camino. Si tú me des de comer, tú me das todo lo que necesito y me traes otra vez aquí en la tierra de mi papá, entonces yo te doy el diezmo. Jacob se fue, duró 20 años allí. Quiso casarse con Raquel. En ese día, supuestamente tuvieron las bodas de noche. Las mujeres llegaron con velo. Él tomó los votos, se casó, entró en la tienda, levantó el velo y fue Lea. No era la que él quería. Fue a hablar con la varia. No, pues Lea es la mayor, ella tiene que casarse primero. Él había trabajado 7 años por esa mujer y no fue la que quería. Y bueno, entonces trabajas otros 7, te doy Raquel, pero cumples tu tiempo con Lea y yo te doy a ella, pero tienes que trabajar 7 años por ella. Otros 7 años, 14 años, ya tiene 2 esposas. El Señor vio que Lea era la menospreciada, entonces ella comenzó a tener hijos, 4 hijos. Ahí está Raquel con nada. Ningún hijo. La favorita. 20 años él pasó allí. 20 años. Al fin, el Señor había bendecido a Jacob tanto que él tenía de todo. El Señor le dio de todo. Es riquísimo cuando regresó allí. Pero Betel es un lugar de votos. Déjenme mostrarle algo. Eclesiastés, capítulo 5. Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 5.
Verso 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Hay personas, algo sucede, lo llevan al hospital, están en el hospital en la cama, ya están entre la muerte y la vida. Y dicen a Dios, Dios, si tú me permites vivir, volver a casa, yo te voy a servir. Dios los levanta, salen del hospital, sirven a Dios un mes y otra vez allá olvidan del voto que hicieron a Dios en el hospital. Lo he visto. Dios no olvida de eso. Personas. Betel, la casa de Dios, fue un lugar de votos. Fue un lugar de altares, de oración, pero también de votos. Él prometió el diezmo, 10ª parte de todo que Dios le iba a dar. Y yo quiero decirles, hermanos, la manera de tener las bendiciones del Señor es darle a Dios el diezmo. Eso es del Señor, no es de nosotros. Y Dios ha prometido bendecir a los que diezman, que le dan. Ha sido mi práctica a través de esos años, hermanos. El Señor ha sido muy bueno para conmigo. Y yo bendigo el nombre del Señor por la forma en que me ha bendecido. Déme tocar un punto más y ya son 6, pero no voy a alcanzar 6 esta mañana. Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31. Verso 13. Voy a leer aquí, comenzando con verso 11. Me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados, abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Así, él estaba allí con Labán. 20 años han pasado. Dios le apareció, le recuerda del voto, le recuerda del lugar y dice, yo soy el Dios de Betel, el Dios de la casa de Dios. Vuélvete a Betel. Ahora, verso capítulo 35. Génesis capítulo 35. Verso 1. Dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel, quédate allí, haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Eso fue la primera vez cuando él vio la escalera. Entonces
Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Verso 7. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ese lugar, Betel, es un lugar de separación. ¿Qué dijo Jacob a su familia? Lo que Dios le había dicho a él en verso 2. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Limpiaos. Mudad vuestros vestidos. Vamos a volver a Betel. Vamos a volver al lugar del altar. Vamos a volver al lugar de oración. Vamos a volver al lugar donde Dios me apareció. Quítale esos dioses falsos de entre la familia. Cambia la ropa. Santifíquese. Cuando él regresó, ahora no llama ese lugar Betel. Lo llama el Betel, que significa el Dios de la casa de Dios. Ahora no es el lugar que es precioso para Jacob, es el Dios quien hizo que ese lugar fuese especial. Amén. Hermanos, debe llegar un tiempo en nuestras vidas donde el crecimiento espiritual nos lleva de un lugar que es especial, pero debe ser algo más de ese lugar, sino el Dios quien hizo que ese lugar fuese especial. Donde le damos a Él la gloria, donde estamos dispuestos a separarnos de los dioses ajenos de ese mundo. Hay cosas, hermanos, que, como le dije, la atracción del mundo, las cosas de ese mundo nos atraen. Y el Señor tiene propósitos mayores para nosotros en esta vida. Hermanos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas os serán añadidas. Y el Señor habló de las aves y cómo Él cuida de las aves. El Señor habló de los lirios del valle. Y dice que Salomón en toda su gloria no fue vestido como el lirio. Salomón en toda su gloria, con el templo, con sus lujosos coronas, con todas sus ollas y toda su túnica, así de oro, sentado sobre el trono. No, él no está vestido como un lirio. Prediqué de eso el miércoles, un rato, lo que debemos buscar en el valle. Pero hermanos, Dios quiere ser el único en nuestra vida. Donde el lugar especial, porque es allí donde Dios nos aparece. Donde Dios toca el corazón. Donde Dios hace algo en nosotros. Es allí. Un lugar de separación. Sepárese de esas dioses. Apártate de eso. Limpiaos.
báñese, mudad vuestros vestidos, vamos a subir donde Dios me apareció. El lugar especial. El lugar especial. Es un lugar de separación. Tengo 3 más, pero no alcanzo esta mañana. Pero hermanos, Betel fue un lugar donde Abraham construyó altar, oró. Su nieto ya luego llegó, hizo voto. Y ya luego fue un lugar de separación cuando él regresó. Pero para ese entonces, Jacob, Dios había cambiado su nombre de Jacob a Israel. Israel significa un príncipe con Dios. Jacob significa engañador. Cuando cambió Dios su nombre de Jacob a Isaac, allí cuando estaban luchando con el ángel de Jehová, el ángel le golpeó allí en la cadera. Y Jacob estaba agarrado a ese ángel y dijo, no le suelto hasta que tú me bendigas. Y duró toda la noche luchando con el ángel. Y al fin el Señor le dijo, ya tú has ganado, te voy a cambiar el nombre. Tú eres ya un príncipe con Dios. Tu nombre es Israel, ya no es engañador, no es Jacob. Hermanos, ¿qué será en nuestras vidas? Ese lugar cuando llegamos al punto y hermanos, ustedes van a ver que la vida de Jacob era muy diferente después, cuando Dios le cambió el nombre. El Señor nos va a dar un nombre nuevo en el cielo. No sabemos qué es ese nombre. ¿Será por algo que el Señor ha hecho en nuestras vidas aquí? Porque en la Biblia los nombres tienen significado. Nuestros padres nos dieron nombre. Me dieron el nombre Roberto, que era el nombre de mi abuelo, por el lado de mi mamá. El segundo nombre, el mediano nombre, vino de mi papá y mi abuelo por el lado de mi papá. Y ponemos nombres muchas veces sin significado. Pues mi esposa y yo somos cristianos y pusimos el nombre Samuel, que significa pedido de Dios, porque le pedimos a Dios por ese niño y Él nos dio el niño. Roberto después de mí. Pero hermanos, ¿será que necesitamos que el Señor haga algo en nuestras vidas? Jacob tuvo una separación. Apártese. Porque ustedes se acuerdan que cuando Raquel salió de la tierra de su papá, ella trajo el Dios de su papá, lo escondió allí en la tienda y lo puso allí y estaba sentado sobre ese ídolo. Y dijo a su papá que no podía levantarse por la costumbre de las mujeres. Entonces el papá no dijo nada y ella estaba sentado sobre ese Dios, esa estatua que ella había robado de su papá. Ahora dice, pon eso todo al lado. Eso no lo necesitamos. Hay un Dios verdadero y tenemos que buscarle a Él. Tenemos que volver donde Él nos apareció. Tenemos que comenzar de nuevo. Y esta vez cuando llegamos allí, vamos a llegar santificados, apartados de todo, para que el Señor haga su obra. Padre amado, gracias te damos esta mañana por tu palabra. Y ese lugar, Betel, es un lugar especial en la Biblia, en la vida de muchas personas. Y Señor, gracias por Abraham, por Jacob,
por lo que tú hiciste en sus vidas ahí en Betel. Señor, necesitamos en nuestras vidas también un lugar, Betel, pero más que todo, el Betel, el Dios de la casa de Dios. Señor, donde tú eres lo más importante en nuestra vida, que tú eres más importante que el lugar, porque tú eres el Dios que hace que ese lugar sea especial. Señor, toque corazones esta mañana. Haz tú la obra, Señor, que tú quieres hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Elizabeth va a tocar el